Alabados a Jesucristo, muy buenas noches, queridos hermanos de esta página. Mi nombre es Luis Paulino Reyes, soy el presidente nacional de la Cofradía de la Virgen del Carmen en la República Mexicana. Me honro estar en este día con pues dándole seguimiento a estas clases respecto a Mariología sobre las advocaciones de Nuestra Señora. Pues agradezco al hermano Alejandro, a su familia, que me hayan concedido estar en esta plática, ¿verdad? Siguiendo un poquito el estudio sobre las advocaciones marianas. La Virgen del Carmen es en este mes es donde le vamos a dar una continuidad y para conocer más esta gran advocación que yo me honro al tener el escapulario de su cofradía. Pues queridos hermanos, bienvenidos. El día de hoy les voy a hablar de una advocación muy, muy importante, muy gloriosa para muchos y la más promovida de todas las advocaciones en el mundo. Hablamos de Nuestra Señora del Monte Carmelo. La palabra Carmel significa jardín de Dios y hay un canto muy hermoso que dice: la Virgen que tiene más templos y altares, el mundo la llama su Virgen del Carmen. La Virgen del Carmen es la advocación más promovida, la más que tiene devoción en todo el mundo. Un poquito sobre la Virgen María, que hablamos que el término de María significa Dios es mi linaje, la más hermosa, la doncella hermosa, es lo que significa el término de María, ¿no? Y claro, pues es el gran linaje de Dios, pues sale esta criatura, la más hermosa de todas las criaturas, la más excelsa de todas, que es María. Y bueno, pues en este mes de julio tiene mucho significado porque recordemos que hay varias aprobaciones aprobadas por la Iglesia: la Virgen del Pilar, la Virgen de Fátima, la Virgen de Lourdes, la Virgen de las Lágrimas, la Virgen de las Nieves, y también tenemos esta advocación, Santa María del Monte Carmelo. La palabra Carmelo significa jardín de Dios o viñedo de Dios, y es una cordillera, lo que hoy llamamos aquí como sierra, la Sierra Madre Occidental, la Sierra Madre Oriental, pues allá se le llama el Carmelo, el Carmel, a una gran cordillera que llega hacia el mar Mediterráneo. La montaña más cercana al mar Mediterráneo, ahí es donde hay una hermosa basílica dedicada en su honor. En el mes de julio es el mes de Nuestra Señora del Carmen, porque recordamos que un domingo 16 de julio de 1251, la Virgen María se apareció en Cambridge, Inglaterra, y le entregó a San Simon Stock su escapulario diciendo: recibe este escapulario, signo de mi confraternidad, quien muere usando este escapulario no padecerá el fuego eterno. Y con esas palabras tan solemnes, la misma Virgen María instituye la cofradía en ese año 1251. Una verdadera joya para la Iglesia, queridos hermanos, porque la Virgen del Carmen está aprobada, su aparición, y tuvo dos apariciones. Esta fue la primera, del 16 de julio a San Simón Stock. Pues ella nos dice que nos va a librar del infierno, el fuego eterno. Y años después, el 3 de marzo de 1322, se le aparece al Papa Benedicto XIV y le dice: yo, Madre de Misericordia, libraré a todos los que están en el purgatorio el sábado después de su muerte. Por lo tanto, la Virgen no solamente te libra del fuego eterno, que es el infierno, sino también del fuego temporal, que es lo que llamamos el purgatorio. Tanto el infierno como el purgatorio no se puede decir que es un lugar, porque en un lugar hay espacio y tiempo, sino es un estado del alma en donde, en el caso del purgatorio, expían sus culpas para que después de ser lavados en gracia puedan gozar ya del monte santo de la salvación, que es Cristo, que es la eternidad. Y también el infierno, pues es el estado del alma en donde no hay gracia y perdiste todo contacto con el Creador. Entonces, pero la Virgen María, en sus revelaciones, en sus apariciones, pues es eso, ¿no? Nos da que ella siempre va a estar detrás de nosotros, custodiándonos, y para que no en ningún fuego, sea temporal o sea eterno, nos llegara a tocar. Pues bien, vamos a hablar un poquito más de esta advocación. En la Edad Media, en la alta Edad Media, pues tenemos que con las cruzadas llegaron un grupo de ermitaños
a vivir a los lugares santos, ¿no? En el cristianismo se daba mucho el origen sobre lo que era la vida monástica, la vida ermitaña, ¿no? Con San Antonio Abad, pues empezó a fundar algunos, pues religiosos varones que se alejaban de las ciudades y se iban a los desiertos o se iban a las montañas y vivían en ermitas, ¿no? Eso pasó mucho en Europa y después en Oriente muchos hombres quisieron también vivir esa vida ermitaña, todavía ni monacal, era ermitaña, ¿no? En cuevas, vivían en las cuevas. Y fue el Monte Carmelo el lugar donde el profeta Elías vivió, viviendo en una cueva, en cavernas. Y estos hombres ermitaños, pues, se inspiraron mucho en el profeta Elías y decidieron vivir en esas cuevas como él. Y fue el Monte Carmelo muchos ermitaños que se sintieron atraídos por la vida del profeta Elías y vivieron en el Monte Carmelo. Con el paso del tiempo, esos ermitaños se les llamaron los carmelitas, en honor a la montaña del Carmel, el jardín de Dios. El pueblo de Israel ha sido un pueblo azotado por muchas desgracias y el pueblo elegido por Dios no podía concebir la idea que la esclavitud fuera parte de su vida. Recuerden que en la época del Antiguo Testamento, pues fueron esclavizados primero por los egipcios, después el imperio de Babilonia, ahora sí los exilia, los condena a la esclavitud. Después llegó el imperio romano, que igual se hicieron esclavos, pero un poquito, por así decirlo, demócratas. Decidieron todavía no destruir sus templos, no destruir su religión, pero sí pagar un tributo, ¿no? Era una forma de esclavitud. Después llegaron los musulmanes y los hicieron esclavos y los golpearon, los asesinaron y ellos sí tomaron las ciudades santas. Y después pues llegaron ya ahora sí lo que era el régimen nazi, ya en la Segunda Guerra Mundial, que ahora sí los asesinaban en la época del Holocausto, ¿no? Entonces el pueblo de Israel ha sido un pueblo que sí, es el pueblo escogido por Dios, pero ha tenido mucha esclavitud, ha tenido muchas piedras en el pie durante el camino, ¿no? Entonces el pueblo de Israel no podía concebir esa idea de esclavitud. Por lo tanto, cuando los musulmanes en la Edad Media llegaron y expulsaron a todos los ermitaños carmelitas, y no solamente a los carmelitas, sino a muchos cristianos que estaban en Tierra Santa, llegaron a Europa, pero pues el Papa y los monjes en ese entonces no aceptaban a los carmelitas porque decían que era una orden o una forma de vida que ya había pasado. Ustedes recordarán que en la época de San Antonio Abad empezaron las ermitas, la vida monacal, ya después pasó, ahora sí, la vida monacal ya le dio mucha estructura, ya se les dio ahora sí una forma de vida. Con San Benito Abad empezó ahora sí a establecer las comunidades de monjes, ¿no? Después llegó San Francisco de Asís. San Francisco de Asís llegó y ya implementó una forma de vida religiosa, no monacal, sino conventual, en el cual los religiosos tenían que salir, tenían que predicar, tenían que evangelizar, tenían que conocer lugares, y claro, una vida de oración, una vida de penitencia, pero una vida muy activa. Y pues los carmelitas se habían quedado en esa forma eremítica, o sea, de ermitaños. Entonces el Papa les dijo, aquí son bienvenidos, pero la condición es que si ustedes se vuelven de ermitaños a una vida conventual, o sea, que no solamente se estén en su oración, sino salgan, evangelicen, prediquen la buena nueva, ¿no? Y bueno, pues así lo hicieron en su momento, sin perder la esencia de su inicio, ¿no? De su fundación. La señora del lugar, así se le llamaba a la Virgen del Carmen. Los ermitaños cuando vivían en el Carmelo llamaban así, la señora del lugar. ¿Cuál era el lugar? Pues el Monte Carmelo. Por lo tanto, la señora del lugar era aquella doncella, aquella hija de Dios Padre, predilecta por la Santísima Trinidad para hacer obra de su redención. La señora del lugar, la Virgen del Carmen, como la conocemos hoy en día, pues si ustedes llegaran un día a visitar el Carmelo, allá en Palestina, pues hay una hermosa basílica dedicada en su honor, en donde frailes carmelitas están custodiando pues el jardín muy hermoso. De hecho, allá en Palestina, pues hay tres religiones. Está el judaísmo, es toda la religión del Antiguo Testamento, está el cristianismo, lo que es
ya en el Nuevo Testamento con la doctrina de nuestro Señor Jesucristo, y está también el Islam. Hay 3 religiones que, por así decirlo, conviven en Tierra Santa, ¿no? Por ejemplo, están las sinagogas de los judíos, las basílicas de los cristianos, las mezquitas de los musulmanes, ¿no? Entonces, eso es importante porque el Monte Carmelo hay un jardín muy hermoso, pero son jardines del Islam, de los musulmanes, y aún así se honra, todas esas 3 religiones honran al Monte Carmelo. Ojalá puedan ir un día, son jardines muy hermosos, y eso es lo que significa Carmelo, significa jardín de Dios. Muy bien, pues la Virgen del Carmen fue una advocación y ha sido, yo creo que la número 1 de todo el mundo, no solamente por la prenda del escapulario, ¿no? Del escapulario que los cofrades carmelitas con mucho honor lo llevamos puesto, sino porque la misma Madre de Dios en varios lugares, en varios tiempos, en varios distintos tiempos, se ha manifestado como Virgen del Carmen. Ustedes recordarán que la última aparición de la Virgen de Lourdes fue un 16 de julio, ¿no? 4 años después de que se definiera el dogma de la Inmaculada Concepción. Y como una forma de coronar eso, su última aparición fue un 16 de julio. Y recordarán ya después, con las apariciones de Fátima en Portugal, una de las últimas apariciones también de Fátima, la Virgen de Fátima, con el hábito del Carmelo y el escapulario. Por lo tanto, es una advocación que la Virgen ama mucho. Desde el cielo se viste como Virgen del Carmen y se ha aparecido en estas grandes manifestaciones. La Virgen del Carmen, para nosotros, no solamente es la que nos va a abogar del purgatorio, más bien, ella va a interceder para que nosotros, con nuestra conciencia, con nuestra memoria, entendimiento y voluntad, pues podamos ser esos hijos de Dios, ¿no? Podamos corresponderle al Señor en una forma de vivir plenamente y alegremente. Nuestro saludo en el Carmelo es: alabado sea Jesucristo, y se responde: por siempre sea alabado. Y nuestro lema es: vivir en obsequio de Jesucristo. Ese es nuestro lema, ese es nuestro ideal, vivir en obsequio de Jesucristo. Este escapulario, como una forma de introducción, hay varios elementos en el escapulario. Por ejemplo, está el monte, si ustedes lo ven, en un monte, y arriba del monte, como lo había comentado, está Cristo. El monte santo de la salvación es Cristo. Arriba está una basílica simbolizada que es Cristo, nuestra plenitud. La corona es la realeza de Dios. Si María es reina, es porque Dios es el soberano, ¿no? Las 3 estrellitas que tenemos aquí simboliza, puede ser la Santísima Trinidad en la persona del Carmelita, puede ser los carmelitas que subieron y el de abajo el que está por subir al Monte Santo, puede ser Santa Teresa, Santa Teresita del Niño Jesús, San Juan de la Cruz. Yo me quedaría más con la Santísima Trinidad en la persona del cofrade carmelita. Y esto es porque, pues, toda devoción de la Virgen María, toda devoción está enfocada a Cristo. Toda veneración a la Virgen María es por Cristo, como se dice la doxología en la misa: por Cristo, con Él y en Él. Por lo tanto, la devoción de la Virgen María siempre hay que tener a Cristo en la mente. Diría uno de los tratados de la verdadera devoción de la Virgen, es un libro en el cual se menciona que si no tienes a Cristo como fundamento, como partida, pues no es una devoción mariana. Siempre la Virgen nos va a llevar a su Hijo. Y bueno, yo creo que ya en estos videos que han tenido en esta página de YouTube, pues deben de saber lo que es una advocación. Advocaciones, no solamente la Virgen las tiene, nuestro Señor Jesucristo también tiene advocaciones. La palabra vocación significa llamado, un llamado a la santidad, un llamado al servicio. Y advocación significa la forma de ser llamado. Por ejemplo, una advocación del Señor, ¿cómo llamamos o la forma de llamar al Señor? Puede ser el Señor de la Misericordia, que lo celebramos el 2º domingo de Pascua, el Señor Buen Pastor, que lo celebramos el 4º domingo de Pascua, el Sagrado Corazón de Jesús, que lo celebramos en junio, en este año va a ser el último viernes de junio,
Tenemos el Señor del Veneno, que se venera mucho aquí en la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México, el Niño de Atocha, el Niñopa, o sea, hay muchas advocaciones de nuestro Señor Jesucristo. La Virgen, pues ahora sí la gran criatura de Dios, pues es la que más nombres, la forma de cómo más llamamos a la Virgen. Por ejemplo, la Virgen del Carmen, de Fátima, de la Merced, de la Candelaria, y tienen varias fiestas también litúrgicas que después voy a mencionar cuáles son las fiestas de la Virgen en el tiempo litúrgico, ¿no? Porque recuerden que una cosa es solemnidad. Por ejemplo, una solemnidad de la Virgen es su Inmaculada Concepción y la Asunción. Tenemos una fiesta en torno a la Virgen, por ejemplo, Nuestra Señora de la Candelaria el 2 de febrero, o la Natividad de la Virgen el 8 de septiembre. Y tenemos memorias de la Virgen, por ejemplo, el 11 de febrero, la Virgen de Lourdes, el 13 de mayo, la Virgen de Fátima, y bueno, tenemos la Virgen de la Merced el 24 de septiembre, etcétera, ¿no? Pero para nosotros, en la Orden Carmelitana, el 16 de julio es solemnidad. Para la Iglesia Universal es una memoria, pero para nosotros es una solemnidad, ¿no? Después voy a hablar de eso, sobre la diferencia de solemnidades, fiestas y memorias en torno a la Virgen durante el ciclo litúrgico de Adviento al segundo tiempo ordinario. Muy bien. Pues la Virgen, vamos a hablar un poquito más sobre la Virgen del Carmen. La gran devoción de la Virgen del Carmen, créame que ha sido muy honrada y muy amada por parte de muchos santos. Por ejemplo, San Juan Bosco mandó a hacer en Turín una basílica, la Basílica de María Auxiliadora, muy hermosa. No sé si ustedes ya hayan visto el tema de María Auxiliadora, pero María Auxiliadora es una advocación igual muy promovida, muy amada por toda la iglesia, pero San Juan Bosco, a pesar de que era muy amante de María Auxiliadora, lo fue también de la Virgen del Carmen, al grado de que San Juan Bosco nunca se quitó el escapulario de su cuello, y cuando murió fue enterrado con su escapulario, y pasaron muchos siglos y el hábito, la ropa de San Juan Bosco, pues casi se hace polvo, ¿no? Pero el escapulario quedó intacto. Verdaderamente es el amor que los santos le tuvieron, y muchos otros santos, Santa Teresa de Jesús, San Juan de la Cruz, San Juan Bosco, San Juan María Vianney también amaba el escapulario de Nuestra Señora del Carmen. Muchos grandes santos le tributaron su vida, su ministerio, su vida, su santidad, su amor a la Virgen del Carmen. Hay muchos cantos en torno a la Virgen del Carmen. Por ejemplo, hay uno que dice: yo soy de mi Virgen, hermano cofrade, porque ella me llama su aliado en el Carmen, ¿no? Y bueno, la cofradía dominica que promueve el rosario, hay un canto que dice: viva María, viva el rosario, viva Santo Domingo, quien lo ha fundado. Pero pues en el Carmelo no nos quedamos atrás, ¿verdad? Y compusimos un canto que dice: viva María, viva el escapulario, prenda del cielo, ¿no? Y bueno, son varios cantos en torno a la Virgen que después se los mandaré un día, o lo cantaremos en los siguientes programas de esta serie que habla sobre las advocaciones. El escapulario del Carmen, hay una historia, no me gusta decir que es cuento, es una historia en torno al escapulario. ¿Por qué el escapulario es color café? Y bueno, es un cuento, no me gusta decir que es cuento, vuelvo a repetir, pero una historia arraigada sobre el Viernes Santo. Se cuenta la tradición que cuando el Señor estaba siendo azotado en el pretorio, pues la sangre escurría sobre el piso. María la Virgen y María la Magdalena pues no podían quedarse así, viendo cómo la sangre del Señor quedaba derramada en el piso. Por lo tanto, pues, Claudia, la esposa del gobernador Poncio Pilato, le obsequió a las santas mujeres unas sábanas, unos lienzos blancos, para que pudieran limpiar, porque Claudia sabía que era el Mesías, el Hijo de Dios. Por lo tanto, estas mujeres empezaron a limpiar esta sangre, y se cuenta que esta tela blanca pues quedó embarrada de la sangre del Señor, ¿no? Impregnada, se hizo roja, pero con el paso del tiempo se volvió color café. Es lo que pasa con la sangre cuando pasa mucho tiempo sobre un lienzo, ¿verdad?
Por lo tanto, cuando la Virgen María le entregó a San Simón Stock el escapulario, con las palabras, recibe este escapulario, signo de mi confraternidad, pues verdaderamente le estaba dando el lienzo con la sangre del Señor. El suave yugo de Cristo, como lo menciona San Pablo en una de sus cartas paulinas. Por lo tanto, pues el escapulario, vuelvo a repetir, es cristológico, es parte del misterio de la redención y salvación de nuestro Señor Jesucristo. Por su muerte hemos sido justificados, por la iglesia, por sus sacramentos, por todas las gracias hemos sido santificados, y por nuestras obras al Señor vamos a ser glorificados. Y la Virgen es lo que ella quiere, ¿no? Quiere que nosotros alcancemos la salvación por medio de una vida de gracia, una vida de sacramentos y mandamientos. Pues la Virgen no nos va a dejar, hermanos, en este mes de julio. Yo los invito a que se compren un escapulario. Cualquier persona puede usar un escapulario para pertenecer a la devoción a la Virgen del Carmen. Después les pasaré mis datos para que si quieren alguien pertenecer a una cofradía, a una hermandad o a una asociación de la Virgen del Carmen, pues con mucho gusto puede pertenecer a ella, personas a partir de 15 años en adelante, ¿no? Y bueno, una de las confesiones que los demonios hicieron a San Juan de la Cruz fue esta. Los demonios aterrados le dijeron a San Juan de la Cruz la siguiente confesión: 3 cosas odiamos los demonios. La primera, el nombre de Jesús. Segunda, el nombre de María. Y tercera, ver el escapulario del Carmen. Por lo tanto, el escapulario, como cualquier sacramental, como los rosarios, el agua bendita, las imágenes, los cirios, las bendiciones, la sal, el aceite, etcétera, pues cumplen una función. Los sacramentales, bueno, no nos dan la gracia como los sacramentos directamente, pero los sacramentales nos pueden ayudar a ser un poquito gente de oración y alcanzar un poquito más la gracia como una devoción popular, ¿verdad? En el mundo de hoy, pues mucha gente ya no le gusta usar los sacramentales, no les gusta usar ya las medallas, porque pues lo encuentran a lo mejor un poquito anticuada esa idea. O hay personas que exageran, que ven en los sacramentales como el escapulario, pues lo ven como un amuleto, un talismán, una reliquia mágica, y no debe ser así. Deben saber que Dios no hace magia, Dios hace milagros. ¿Y qué es un milagro? Un milagro es cuando Dios altera el curso natural de la creación para poder manifestarse, para poder revelarse. Y el demonio pues usa la magia, que es una sátira sobre el milagro. Pero no, Dios hace milagros, y por medio de los santos, como la Virgen, podemos alcanzar un gran milagrote de la Santísima Trinidad. Hermanos, pues que en este mes de julio, la Santísima Virgen María, en este gran título de Santa María del Monte Carmelo, los asista, los bendiga y los acompañe siempre hacia el monte santo de la salvación. ¿Por qué los montes son importantes en el Antiguo Testamento o en el Nuevo Testamento? El monte Sinaí, donde el Señor le dio a Moisés en Pentecostés la ley, las tablas de la ley. El monte Tabor, donde el Señor se manifestó en lo que se llama la transfiguración. Y los montes siempre han sido ese vínculo entre lo humano y lo divino. Por ejemplo, aquí el monte del Tepeyac, el monte donde la Santísima Virgen de Guadalupe pues se manifestó, ¿no? Como yo soy la madre del verdadero Dios por quien se vive. Los montes siempre han sido eso. El monte Carmelo, vamos a profundizar un poquito después, qué fue lo que pasó, qué fue lo que se manifestó en el monte Carmelo, cuando el pueblo de Israel estaba promoviendo el paganismo, y fue en el monte Carmelo donde el profeta Elías le reveló: ese es el verdadero Dios por quien se va a vivir. Y todo eso ocurrió en el monte Carmelo, que ya después vamos a ir leyendo y viendo sobre los montes en la Biblia, ¿no? Pues el monte Carmelo es eso, hermanos. No solamente el monte es la cordillera que está en Palestina, sino el monte, metafóricamente hablando, es ese signo, ese símbolo en donde vamos a encontrar la salvación, donde vamos a encontrar cara a cara al Señor. Pues queridos hermanos, pues eso es un poquito sobre la Virgen del Carmen. Es una vocación meramente bíblica, y no solamente bíblica, sino también de devoción popular y tradición de la Santa Iglesia. Vamos a ir viendo en este mes de julio sobre las advocaciones de Nuestra Señora, en ese caso el Carmen. Pues bendiciones, queridos hermanos, que cada día de sus vidas puedan promover el culto a la Santísima Virgen
y sigamos viviendo en obsequio de Jesucristo. Virgen del Monte Carmelo, sed nuestro amparo y nuestro consuelo. Dulcísima Virgen del Carmen de Licia, protege a tus hijos, cual madre propicia. Yo soy de mi Virgen, hermano cofrade, porque ella me llama su aliado en el Carmen. Pues bendiciones, queridos hermanos, ojalá les guste este pequeño video, y cualquier cosa en los comentarios pueden escribir y con mucho gusto se lo vamos a responder. Alabados a Jesucristo, por siempre sea alabado.